Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. El mundo del corazón sigue convulsionado por los impactantes acontecimientos que se han producido en el triángulo amoroso formado por Diletta Leotta, Can Yaman y Demet Özdemir. Las declaraciones de la madre de Can, la actitud amenazante de Diletta y el hecho de que la familia de Can haya tomado partido han llevado a Demet Özdemir a romper su silencio. Demet, que llevaba semanas sin pronunciarse y solo aparecía en los medios con su sonrisa y sus proyectos, finalmente ha roto su silencio. Sin embargo, este silencio no ha sido fácil de romper. Las presiones que ha sufrido, los rumores que se han difundido sobre ella, las constantes manipulaciones de los medios de comunicación y lo más importante, la carga que Can Yaman ha arrastrado desde su pasado hasta hoy, han llevado a Demet al límite. Las declaraciones que ha hecho a su entorno más cercano y la entrevista que ha concedido a una revista, en las que prácticamente dice ella basta, son un mensaje no solo para Diletta, sino para toda Turquía. Según las acusaciones, Demet cree que la lucha por proteger su vida privada ha superado los límites de la paciencia. Se afirma que en declaraciones impactantes a sus amigos cercanos dijo lo siguiente: amé a Can como hombre. Ni por su fama, ni por su dinero, ni por su familia. Lo elegí por ser él mismo. Pero me vi obligada a cargar con su pasado. Y ese pasado sigue persiguiéndonos. Esta frase dejó claro el profundo mensaje que Demet quería transmitir sin hacer referencia directa a Diletta Leotta. Porque la sombra de Diletta, aunque parezca un recuerdo que debería permanecer en el pasado, sigue ensombreciendo la relación entre Can y Demet incluso hoy en día. Se supo que Demet no tenía ningún problema con la familia de Can, pero que la presión sobre ella se había vuelto insoportable. En particular, los comentarios de la madre de Can, callarse es una debilidad, habían herido profundamente a Demet. Según su entorno cercano, Demet dijo lo siguiente: no compito con la voz de nadie. Mi postura es suficiente. Pero si hay alguien que la malinterpreta, tengo el valor de demostrárselo. Nadie me regaló a Can. Nos elegimos el uno al otro. Yo comparto a Can conmigo misma, no con su familia. Estas declaraciones causaron un gran revuelo en las redes sociales. Demet recibió miles de mensajes de apoyo y su declaración fue muy aplaudida, especialmente por sus seguidoras. Los usuarios, unidos bajo la etiqueta «Mujer fuerte», comentaron: Demet lleva años sufriendo injusticias. Nombres como Diletta crean una imagen utilizando la prensa rosa, pero la nobleza de Demet siempre sale ganando. Sin embargo, algunos sectores criticaron la declaración de Demet por considerarla tardía. El silencio de Demet mientras Diletta llevaba meses lanzando mensajes a través de los medios de comunicación se había interpretado en algunos círculos como una señal de debilidad. Ahora, esta declaración no se percibe como una respuesta, sino como un desafío. Según se afirma, tras estas declaraciones, Can Yaman mantuvo una conversación privada con Demet. Se dice que en la conversación Demet se mostró muy agotada emocionalmente e incluso llegó a llorar al explicar lo mucho que le había afectado esta relación. Por su parte, Can hizo todo lo posible por consolarla y le dijo: estaré a tu lado. Borremos juntos las huellas del pasado. Pero, por favor, no dejes de luchar. Sin embargo, es posible que estas palabras no hayan bastado para borrar por completo el resentimiento de Demet. Porque, por primera vez, se refirió a Can de forma tan clara. En su entrevista, dijo: lucho por estar al lado del hombre que amo, pero a veces espero que él también me proteja. El amor no es solo dar, sino también compartir las cargas. Esta frase confirmaba las críticas de que Can había quedado en un segundo plano durante la crisis que se vivió en algunos momentos. Ante estos acontecimientos, Diletta Leotta tampoco se quedó callada. Según los rumores que circulaban entre bastidores, Diletta le dijo a su círculo más cercano: Demet se hace la víctima. Pero la verdadera víctima soy yo. Hicieron todo lo posible para separarme de la vida de Can. Ahora quiere ser la única dueña de él. Esto es demasiado. El hecho de que estas palabras se compartieran con los medios de comunicación bastó para tensar aún más el ambiente. Porque ahora la guerra ya no se libra solo por amor, sino también por prestigio. Lo más llamativo de todo es la familia de Can Yaman.
su madre y su padre llevan tiempo mostrando una actitud abierta contra Diletta. Sin embargo, según algunas fuentes, hay miembros de la familia que están molestos con esta situación. En concreto, se dice que un primo de Khan comentó: Diletta era parte de esta familia, pasara lo que pasara. No es justo excluirla así, y que estas palabras provocaron una nueva ruptura en la familia. Al parecer, las tensiones no solo están en su punto álgido en el mundo exterior, sino también dentro de la familia. Ahora todas las miradas están puestas en Khan Yaman. Por un lado, una mujer que lucha contra las sombras de su pasado y da pasos hacia su futuro, Demet Özdemir. Por otro lado, Diletta Leotta, que sigue ejerciendo su influencia a pesar de haberse ido. Y en medio, un hombre atrapado entre su familia y su novia, Khan Yaman. Este equilibrio entre los tres se ha convertido en una partida de ajedrez. Cada movimiento resuelve la crisis anterior o la agrava. Pero el tiempo dirá quién será el ganador de este juego. Sin embargo, hay algo que está claro: Demet Özdemir ya no se callará. Su declaración no solo fue una respuesta a Diletta, sino también un manifiesto dirigido a Khan, a su familia y a toda Turquía. Estoy aquí. No voy a dar marcha atrás. Pero ya no voy a seguir sola. O estamos juntos o cada uno sigue su camino. Estas palabras no solo son la historia de un amor, sino que han pasado a la historia como un punto de inflexión en el que una mujer fuerte ha marcado sus límites. La postura de Demet puede llevarla a un lugar completamente diferente, no solo en la vida de Khan, sino también en el corazón del pueblo. Porque Turquía ya no quiere solo lágrimas en esta historia de amor, sino una victoria. Y esa victoria solo es posible con una mujer que camina bajo su propia luz, sin estar a la sombra de nadie. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo, por favor.